Esta es una presentación de MG Comunicación. Roberto Mendoza, qué gusto saludarte, buenas tardes. Jesús, ¿cómo estás? Pues bien, después de la jornada de ayer, hubo prácticamente un strike cantado en dos estados donde pudieron los de las alianzas, uno encabezado por el PAN, otro por el PRI, Aguascalientes y Durango, ganarle a la arrolladora 4T, que finalmente triunfó, especialmente con unas ventajas espectaculares en Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. Así es, fíjate que hay que destacar algunas cosas que me parece que son importantes. Primero es que los resultados de la elección prácticamente los tuvimos antes de la medianoche, y esto, bueno, pues es derivado a que ya prácticamente todo el país está comunicado por vía internet. Entonces los datos se tuvieron pues bastante rápidos. De hecho, el PREP abrió un poco después de las 8 de la noche en casi todos los estados, y para las 11 de la noche se tenían ya casi el 50-60% de las casillas computalizadas o que se habían llegado los datos. Y para la mañana ya teníamos, pues, por ejemplo, en Aguascalientes el 100% de las casillas computadas, ¿no? Entonces, pues yo creo que vale mucho la pena señalar que cada vez estamos avanzando mucho más en nuestra comunicación en el país. Ya no tenemos que esperar 2 o 3 días para tener la incertidumbre de cómo quedaron las elecciones, a pesar de que, por ejemplo, Hidalgo es uno de los estados en donde más se atrasó, digamos, el conteo, porque hay zonas serranas de muy difícil acceso, y aún así se pudieron llegar a los resultados. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que creo que hay dos ganadores absolutos, ¿no? Varios perdedores. Morena es el ganador, sin duda, 4 de 6, y además 3 con una verdadera distancia inimaginable. Le arrebata además Morena al PRI 2 bastiones históricos, Hidalgo y Oaxaca, ¿no?, que habían sido siempre gobernados por este partido en el devenir de la historia. También creo que uno de los ganadores de todo esto es el INE, ¿no? Yo no veo muchas quejas. Hace unos minutos veía que el PAN y el PRI en la Cámara de Diputados denunciaron una elección de Estado en las 6 demarcaciones y anticiparon acciones legales contra quienes hayan incurrido en delitos electorales. Jorge Romero, el coordinador de la bancada del PAN, sostuvo que las elecciones para elegir a gobernador fueron una victoria para la ciudadanía. Venció a la gente contra una elección de Estado donde el oficialismo utilizó todos los recursos que tuvo a la mano. Se denunció que el condicionamiento de los programas sociales, así como el uso de recursos públicos, la intervención de las mañaneras presidenciales, la utilización de camionetas, inclusive de la Cámara de Diputados, y la detención de asesores de legisladores con dinero en efectivo para compra de votos. Por separado, también el dirigente del PRI, Alito Moreno, y su coordinador parlamentario, Rubén Morera, acusaron la injerencia del Ejecutivo en las elecciones del domingo. Pero aún así, el INE organizó unas elecciones donde pudieron instalar las casillas, donde no hubo incidentes pues que llamaran la atención de más, y pues recupera este camino de confianza. Entonces el INE creo que es otro de los ganadores junto con Morena en esta ocasión. El que me llama la atención, bueno, el PAN y el PRI tienen victorias pírricas en Aguascalientes y Durango, aún en la coalición, pero creo que el PRI en general es el que se debilita, ¿no? Es uno de los grandes perdedores de la jornada al perder 2 bastiones que habían gobernado toda la vida. Y también Movimiento Ciudadano. Este Movimiento Ciudadano que nos pintan como el partido que puede hacer, que la balanza cambie de estatus en el 2024, lo vimos muy flojo y con muy poca potencia para poder ser un factor verdadero en las elecciones de este año. Vienen ahora en el 2023 2 clave, ¿no? Coahuila y Estado de México. Especialmente la elección mexiquense es la que seguramente va a tener todas las intenciones y todos los reflectores, querido Roberto. Siguiendo con lo que dices tú de quién ganó y quién perdió, pues realmente, obviamente ganó Morena, porque ganó lugares en donde nunca había gobernado, y además ahí es un partido muy joven, que creó en 2014, y ya no tiene ni 10 años y ya tiene 20 gobernaturas, lo cual pues es extraordinario. Quien también gana pues es el Partido Verde,
porque a pesar de que no pone a nadie, pues en la coalición le va muy bien en los números, ya no tiene problemas para, digamos, de pérdida de registro y demás. Lo que sí podría tener, por ejemplo, el PRI en Quintana Roo, el PRD en otros varios estados, y bueno, pues esto también pone en entredicho la relevancia de la alianza, ¿no? Porque la verdad es que, pues el único que, digamos, gana, entre comillas, pues es el PAN, retiene 2 gubernaturas, la de Durango, que aunque el candidato es del PRI, pues digamos, es un gobierno panista el que está en este momento actuando, y retiene Aguascalientes, que era un gobierno panista. Por lo tanto, pues el PRI es el que más pierde, porque pierde, digamos, lugares en donde antes había gobernado y ahora ya no va a volver a gobernar. También yo creo que pierde México, porque pues hubo un gran abstencionismo. Ese fue realmente el ganador de la contienda. El abstencionismo fue de más del 50%, es decir, hay personas que simplemente pues no quisieron ir a votar porque tuvieron otras cosas más importantes que hacer, o porque no había algún motivo especial para que ellos fueran a votar. Entonces, pues me parece que es muy triste, porque la gente decide pues definitivamente no participar, y pues la ciudadanía en nuestro país, digamos, es una cosa que se obtiene solo por la edad, pero hay otros países y hubo conquistas en la historia para poder lograr la ciudadanía. Entonces, pues es poco apreciada la ciudadanía y el derecho de votar en nuestro país. Y por supuesto, pues para el próximo año, yo creo que debe de haber unos ajustes en los partidos, porque si no, pues van a perder pues las otras 2 gubernaturas. La más importante, pues la del Estado de México, que son un montón de votos para la votación hacia la presidencia. Sí, y Coahuila, especialmente el Estado de México. El Estado de México siempre está un año antes de la elección presidencial, y entonces siempre es un termómetro de lo que puede suceder. En este caso, si Morena se atraviesa y les gana al máximo bastión priista histórico en esta condición, Morena seguramente se llevará de calle la elección del 2024, Roberto. Sí, yo lo que digo es, y yo creo que no lo digo yo solamente, sino muchas personas, es que el PRI pues dejó de emocionar, ¿no? O sea, ya no tiene ese arrastre emocional que antes tenía, y que pues lo llevó a ganar elecciones, a tener prácticamente todo el país durante muchos años solo para él, ¿no? Y a veces también emocionaba el PAN, y en algunos lados se está emocionando, pero sin embargo hay que decir que sí hay oposición, es decir, no fue carro completo, no fue 6 de 6 como decía Morena. Sí hubo lugares en donde aún hay oposición y aún hay personas que creen que no va bien este gobierno y se oponen a tener, digamos, un gobierno de Morena. Pero si estuviera mejor organizada la oposición, seguramente hubiera ganado más, como por ejemplo Tamaulipas, que estuvo ahí en la balanza, y pues al final lo ganó Morena, ¿no? Pues está el análisis de Roberto Mendoza después de las elecciones de este pasado domingo 5 de junio. Te mando un abrazo, Roberto. Muchísimas gracias. Oye, y nada más comentar que, pues además, ya el presidente dijo que hay gobernadores que se van a ir ya de embajadores, no quiso decir quién, pero pues seguramente ahí está Murat, ahí está Fayad, ¿no? Que pues ayudaron bastante a Morena y que probablemente les den un premio de consolación, o ni de consolación, bastante bueno, ¿no? Qué cosa, va, qué miserable situación. Bueno, te mando un abrazo, gracias, hasta la próxima. Un abrazo, bye. Esta fue una presentación de MG Comunicación.